Muy buenas tardes, mi nombre es Néstor Rojas, soy arqueólogo de profesión y en el contexto de la charla Patrimonio Natural y Arqueológico de la Chimba, desde sus orígenes hasta nuestros días, quisiera hablarles el día de hoy sobre las primeras personas que se aventuraron, hace miles de años, a habitar el sector que hoy conocemos como la Chimba. Mi presentación se titula Pesca, caza, recolección y simbolismo en la Chimba, las formas de vida de sus primeros ocupantes. La geodiversidad presente en cada rincón de la Chimba hace de ella un terreno propicio para la llegada de mujeres, hombres y niños desde tiempos inmemoriales. Esta imponente escenografía geográfica, además de servir de cobijo, proveyó desde hace más de 10.000 años de valiosos recursos para la subsistencia de estas personas, por medio de actividades de pesca, caza y recolección, permitiendo así en el proceso un importante desarrollo de su espiritualidad. En esta presentación intentaremos desde la arqueología ahondar un poco más sobre la vida de estos primeros habitantes que se aventuraron en estas majestuosas tierras en un viaje que se remonta a miles de años en el pasado. En este largo recorrido conoceremos quiénes fueron estas personas, cómo vivían, de qué se alimentaban y cómo obtenían su alimento, para luego indagar sobre sus actos ceremoniales, permitiendo en parte conocer las raíces de nuestros orígenes. Como bien señalaron Sofía y Gerson en la primera presentación sobre la geología del sector, diversas fuerzas de la naturaleza convergieron hasta dar forma al espacio que fue testigo del arribo de los primeros seres humanos en la zona. A la llegada de estas personas se encontraron con una estructura geográfica bastante similar a la que podemos observar en la actualidad, compuesta de una plataforma costera y una cordillera de la costa. La plataforma costera, en la que se emplaza actualmente Antofagasta, corresponde a una angosta faja de tierra con dunas de arenas depositadas por acumulaciones eólicas formadas alrededor del 10.000 antes del presente. A diferencia de hoy en día, en ese entonces la línea de costa se encontraba presumiblemente alejada unos 7 kilómetros al oeste, que luego, producto de los procesos de transgresión y regresión marina, ocuparía su lugar actual. La cordillera de la costa en este sector corresponde a un muro cordillerano que es seccionado por múltiples quebradas, entre ellas La Chimba, Pablo Neruda, Las Conchas y Podro, entre otras. Hacia el oriente desciende gradualmente hasta confundirse con las cuencas, cordones y salares de la depresión intermedia. Estudios paleoambientales proponen la existencia de una evolución paleoclimática desde el Cuaternario tardío, originalmente con un clima árido similar al existente en estos días, para dar paso a un periodo de mayor pluviosidad semejante al de la tercera y cuarta región, representando el último periodo glacial hasta los inicios del Holoceno temprano. Luego de ello, seguido a la depositación eólica de arenas, se retornaría a un árido clima que prevalecería hasta el presente. En relación al recurso hídrico en la zona, tal como en la actualidad, era un bien altamente preciado debido a su escasez. Las únicas manifestaciones hídricas de la naturaleza en este sector son aguadas costeras, entre las que se mencionan las existentes en las quebradas Hipódromo, La Chimba y Carrizo, entre otras. En la actualidad la red hídrica se encuentra inactiva, posibilitando apreciar algunas aguadas de menor tamaño en el curso medio de estas quebradas, así como su desembocadura en el borde litoral. Estas aguadas fueron de gran importancia ya que propiciaron una variada vegetación durante la transición Pleistoceno-Holoceno, permitiendo la proliferación de guanacos en el área cordillerana y de especies naturales de las zonas costeras. En dirección al mar, en los sectores de roqueríos, sus aguas otorgaron a estos grupos de personas de animales como el chungungo y lobos de mar, mientras que en el océano mismo se encontraban disponibles cetáceos, delfines y peces, entre ellos el sargo, ayanque, cabinza, cabrilla, corvinilla, apañado, corvina, jurel y algunos otros. La evidencia arqueológica registrada nos muestra que entre los moluscos el de mayor cuantía fue el loco, seguido por la lapa, y en menor cantidad aparecen otras especies como el apretador, el caracol negro, el choro zapato, la ostión, la almeja,
el chorito maico, la cholga y otras especies que también se pueden visualizar en el registro arqueológico. En cuanto a los crustáceos, se mencionan, por ejemplo, el langostino colorado, el picoroco y la jaiba. En resumen, esta gran geo y biodiversidad registrada en aquella época en la Chimba ofrece un entorno propicio para el desarrollo humano, con un grato clima de pocas lluvias, acceso a recursos hídricos, vegetación y materias primas. Es así como estas favorables condiciones naturales y geográficas no solo permitieron la supervivencia de los primeros grupos, sino que reunieron las condiciones necesarias para el desarrollo social e identitario para la generación de una cultura en particular. Es por esta razón que la evidencia material dejada por cada grupo humano desde inicios del poblamiento hasta el día de hoy se extiende por todo el sector de la Chimba, dejando de paso una invaluable riqueza arqueológica con la existencia de cementerios prehispánicos, enterratorios individuales, numerosos conchales, fragmentos de cerámica, piezas líticas, de estructuras históricas, por mencionar algunos. Sin embargo, en esta oportunidad nos vamos a centrar en el inicio de este gran viaje que comenzó en esta zona hace 10.000 años en un sector específico. Este se denomina la Quebrada de las Conchas, llamada de esta manera por el alto contenido de conchas en sus sedimentos. Y la ladera sur de esta quebrada se emplazada a unos 270 metros sobre el nivel del mar. Se ubica el sitio arqueológico La Chimba 13, en una de las tantas mesetas que se pueden apreciar actualmente en el sector La Chimba. Este importante sitio arqueológico fue descubierto en la década de los 70 por estudiantes de la entonces Universidad del Norte, hoy Universidad Católica del Norte. El sitio arqueológico se trata de un conchal de alto componente arenoso y con gran cantidad de conchas en su superficie. Sus hallazgos lo clasifican en el periodo arcaico temprano, que va entre el 10.500 hasta el 7.000 antes del presente. En él son advertidas dos ocupaciones. La primera, sin geométricos, iniciada el 10.280 antes del presente y terminada el 9.460 aproximadamente antes del presente. Y la segunda ocupación, caracterizada por la presencia de litos geométricos, de los cuales les voy a hablar un poco más adelante. El sitio se perfila como un asentamiento costero de economía orientada principalmente a la caza, pesca y recolección, con énfasis en recursos al mar, el cual era complementada claramente con algunas especies terrestres y aéreas. Esto es posible evidenciarlo por medio de restos faunísticos en el sitio, producto de actividades de la caza, específicamente de camélidos, pinípedos, cánidos, roedores y aves marinas. Se presume que gran parte de las presas habían sido destazadas y consumidas en lugares diferentes al sitio, aprovechando sus restos como materia prima para la confección de instrumentos en hueso y trabajo con cuero, maderas y fibras vegetales. De los protagonistas de esta larga historia, no es mucho lo que se puede decir hasta el momento, debido a los casos hallazgos que han sido registrados, sobre todo a la hora si queremos conocer su aspecto o rasgos físicos. Hasta el momento, como les dije, ha sido posible encontrar en la Chimba 13 solo un enterratorio, en el cual yace un individuo masculino, o yacía un individuo masculino, con una edad que va entre los 30 y 40 años, con una estatura aproximada de 1,60 m. Por medio de análisis bioantropológicos practicados, se logró identificar una serie de patologías o enfermedades relacionadas con una vida orientada al mar, con desplazamiento en roqueríos y actividades de buceo. Estas personas debieron estar agrupadas en pequeñas bandas compuestas por clanes familiares que van de entre 20 a 30 individuos, con frecuentes desplazamientos por diversos territorios. Su organización social debió ser del tipo igualitaria, con una asignación de trabajo basada en edad y en las capacidades propias de cada uno de los individuos. Su patrón de asentamiento resulta una incógnita debido a que se piensa que los lugares del campamento estarían bajo el agua en estos momentos, como consecuencia de los procesos de regresión marina que les mencioné minutos antes.
por lo cual es posible conjeturar que prosiguieron un patrón arquitectónico liviano del tipo choza. Sus habitaciones habrían sido construidas en una base circular de piedra, con una estructura de costillas de ballenas y sobre ellas cuero de lobos. Esta hipotética composición resulta útil para protegerse del frío y pasar la noche como para su movilidad, lo que le ayuda a estos grupos a moverse en el espacio físico ocupado. La proximidad del sitio con los predios de caza y a su vez con el mar lleva a pensar en un circuito en que los cazadores transitarían desde sus campamentos costeros, que en este momento, como les dije, se encontrarían bajo el agua, hacia las áreas de caza ubicadas en la cordillera de la costa y viceversa. En cuanto a su tecnología de caza y pesca, un aspecto que resulta básico eh, en estos grupos tempranos son las prácticas de obtención de recursos. El modo de vida de pescador, cazador y recolector es la más antigua forma de subsistencia de los grupos humanos desde sus orígenes, hace cientos de miles de años. Los grupos de antofagastinos se orientaron a recursos principalmente marinos, en complemento de algunas especies terrestres. Aunque se le ha denominado como sociedades arcaicas y depredadores, es bastante coherente pensar, según la evidencia que se ha recopilado hasta el momento, que lograron un ordenamiento de sus estrategias articulando el entorno que les rodea, pudiendo a la vez, gracias a ello, desplazarse por el sector para aprovechar las diversas materias primas que la naturaleza les otorgaba para sus diversas necesidades. Esto también se ha visto reflejado en el registro arqueológico, especialmente en desechos y objetos elaborados en diferentes materiales. La forma de cazar animales, tanto marinos como terrestres, era por medio de artefactos de piedras, o también llamadas puntas líticas, las que igualmente eran ocupadas para su posterior faenamiento con herramientas de diversos tipos, tales como raideras, cuchillos, etc. En efecto, el reporte artefactual hallado revela procesos de manufactura de material óseo y lítico, con desechos de talla de piedra y astillas de hueso de animales. Entre ellos existían escasos objetos terminados y completos, los que se creía habían sido trasladados a otros lugares. Los trabajos en hueso, obtenidos de los mismos animales que pescaban y cazaban, permitieron elaborar instrumentos para desprender y o desconchar moluscos, palillos abusados de huesos y chuzos mariscadores. Entre los artefactos confeccionados en piedra se distinguen puntas líticas triangulares cortas con pedúnculo ojival y ocasionalmente con aletillas laterales, elaboradas en piedras silicificadas y en menor cantidad basálticas, similares a las puntas menores existentes en Huentelauquén en la cuarta región. Las principales materias primas que predominaban en este sector eran la andesita y el granito, y se ocupaba principalmente para la confección de instrumentos. Abundantes en el sector son piedras como la andesita y la arenisca, que, como les dije, se utilizaban en actividades de molienda y trituración. Las piezas encontradas presentan concavidades que cumplirían funciones de mortero. Las piedras planas con signo de fricción son abundantes, al igual que los guijarros o cantos rodados, usados como manos de moler, percutores de talla lítica, instrumentos de borde afilado, como cuchillos y raederas, raspadores, perforadores y algunas lascas. Es posible que los artefactos antes descritos hayan sido complementados con instrumental especializado de caza, el que destaca el posible uso de la estólica o propulsor, que es un instrumento diseñado para el lanzamiento de dardos compuesto de puntas de piedras unidas a un astil de madera o de hueso. Para intentar explicar la gran diversidad de especies de peces encontrados en este sector, los anzuelos de espina de cactus se configuran como una interesante alternativa. Esto tomando como referencia los anzuelos existentes en el sitio arqueológico de similares características y periodo, como lo sería en este caso H2 en Arica. Lamentablemente, la mala conservación del material explicaría su ausencia en el lugar. Con respecto a los cetáceos, es posible que estas personas esperaran varazones en las orillas de las playas, de los que posiblemente rescataban sus costillas para confeccionar sus campamentos y algunas herramientas de hueso. La recolección estuvo definida principalmente con lo que se conoce
como la conquista de la dimensión longitudinal del mar, planteada por el profesor Llagostera, basada principalmente en la recolección de recursos alimenticios desde de las orillas del mar, lo que consistían en moluscos de tamaño medio, peces juveniles en pozas litorales y peces seniles en las playas. Pasando al componente espiritual, ceremonial y simbólico que tenían estos grupos humanos. Como se puede ver hasta aquí, las personas que poblaron la Chimba contaron con un acabado conocimiento del medio ambiente y poseían un sólido bagaje tecnológico de pesca y caza. En el aspecto cognitivo, las acciones grupales comprendían aspectos simbólicos que eran plasmados en la piedra, teniendo como resultado los litos geométricos, los cuales mencioné al principio de mi exposición. La evidencia arqueológica muestra de manera clara una serie de representaciones de este tipo que van más allá de los modos de vida exclusivamente basados en la subsistencia, siendo reflejado en el tratamiento de sus muertos, en las ceremonias realizadas y en la creación de objetos con una evidente voluntad de simbolizar lo que estaba en su mente. Partiendo por las características del enterratorio antes mencionado, es posible asociar la voluntad consciente del grupo por celebrar ceremonias. Por ejemplo, el cuerpo encontrado fue inhumado en orientación este-oeste en posición hiperflexionada de cúbito ventral, con el tórax torcido hacia abajo, dejando su rostro contra el suelo. Además, y esto es otra pista, se encuentran ofrendas funerarias halladas junto al cuerpo, consistente en objetos manufacturados en arenisca, 15 conchas de loco junto a una roca de 20 centímetros de alto y residuos de pigmento rojo junto al cráneo. Encima del cuerpo fue dispuesta una camada de restos óseos de peces, de pescado, con clara evidencia de combustión. Estas acciones estarían demostrando que el cuerpo no fue depositado simplemente en la tumba, sino que fue cuidadosamente articulado en la posición deseada. Entonces, esto es claro que existe una voluntad de llevar a cabo un rito fúnebre con el cuerpo, lo que nos estaría hablando de una planificación y organización colectiva para llevar a cabo este tipo de acciones. Esta idea se refuerza con el planteamiento de que de esta meseta estuvo destinada a la celebración de ceremonias rituales. Se piensa que un papel importante en estas celebraciones serían unos curiosos objetos conocidos como litos geométricos, los que habrían sido enterrados como ofrenda durante actos propiciatorios para la obtención de una buena casa. Las piedras geométricas son rocas talladas o pulidas, y también pulidas en algunos casos, con diversas formas, entre las que distinguen formas estrelladas de varias aristas, discos con o sin surcos, semicírculos, cuadrados, hexágonos, cilindros, triángulos, por mencionar algunos. Con estas piedras se piensa que estos grupos representaban objetos usados en la cotidianeidad, como puntas líticas con y sin pedúnculo, pesas para redes, morteros, anzuelos y láminas estriadas. Las dimensiones de estos objetos van entre los 1,5 a los 22-25 centímetros y se han contabilizado, por lo menos formalmente, alrededor de 500 piezas hasta el momento. Su confección estuvo realizada principalmente en arenisca y menormente en rocas duras como la andesita, el basalto, el sílice y el granito. Incluso llegaron a utilizar huesos de cetáceos para su factura, pero claramente en menor cantidad. Todavía no ha sido posible entender la función específica para la cual fueron diseñados, más aún si se considera que su confección estaba hecha en un material altamente degradable y para nada útil a la hora de requerir un artefacto que resista una constante manipulación. Por lo que resulta lógico pensar que estos elementos eran representaciones simbólicas y que por acción transitiva estarían otorgando una similar traza al lugar que los alberga. En este caso, la Chimba 13. Para explicarlo de otra forma, creo que los elementos simbólicos estarían otorgando la misma categoría al lugar donde se estarían utilizando para estos actos ceremoniales. Esto sugiere y apoya la idea de que estas piezas detentan una expresión ideológica en desmedro de una práctica utilitaria, lo que a su vez conduce y reafirma nuevamente la idea de concepción ideológica y cognitiva que estas antiguas poblaciones poseían.
Para explicarlo de mejor manera, el proceso sería así. Primero existió una abstracción mental con un diseño determinado para luego ser practicado y llevado a cabo sobre la piedra. Esto significa que existió una planificación y organización con la consecuente elección de materiales y herramientas para su fabricación. Dando un poco campo a la especulación, si nos basamos en sus formas y funciones, parecen ser representaciones de la cotidianidad en la vida de estos grupos. Existen figuras estrelladas con varias aristas, las que posiblemente estén representando a la fauna marina con la cual estaban conviviendo diariamente. Es posible mencionar algunos soles o estrellas de mar también. Para el caso específico de las herramientas de piedra que fueron confeccionadas en arenisca, estas claramente no fueron fabricadas con la idea de ser utilizadas, como lo son en el caso de las puntas de proyectil y pesas para redes. En el caso de las puntas líticas se observa un tamaño y grosor inadecuado para un proyectil, además de que al contar con puntas romas se hacen imposible su inserción en algún material medianamente resistente. En el caso de las pesas, tampoco se estaría cumpliendo la función primordial del objeto, que es hundir la red en el agua. Esto a consecuencia del nivel de flotabilidad incluso que puede llegar a tener este material que fue usado en su confección. Entonces, si se toma la idea de que la chimba 13 estuvo destinada a la celebración de actos rituales que involucraron el entierro de piedras geométricas como ofrendas propiciatorias y se le añade su singular conformación geográfica alejada de la costa y atípica relación al entorno, sumada además a la existencia de vastos fogones, un entierro humano con ofrendas y su vinculación a hitos geométricos y algunos percutores con pigmento rojo, podríamos perfectamente señalar que se está frente a un espacio destinado cognitivamente a funciones determinadas que estarían siendo ordenadas dentro del pensamiento de sus habitantes. Es decir, ellos estarían ordenando su espacio a partir de todos estos lugares que tenían destinados. Para terminar, como palabras finales, vemos que la ciudad de Antofagasta proviene de una antiquísima tradición de pescadores que por miles de años han mantenido esta forma de subsistencia. Aún hoy es posible ver familias que viven del mar y del legado que estos primeros antofagastinos, por llamarlos de alguna forma, queda la tradición de pesca artesanal y el marisqueo. Ejemplos de ello son las caletas de la Chimba, el terminal pesquero y Coloso, que aún mantienen la tradición adquirida de los changos, quienes a su vez adoptaron el conocimiento de los primeros pobladores y llegaron a estas tierras. Hace 10 milenios, este estrecho borde terrestre no poseía edificación alguna y se manifestaba majestuoso y espléndido el predominio de la naturaleza, sin que existiera la sobreexplotación del medio natural. Estas bandas mantenían una relación de equilibrio con los recursos naturales del mar. Como se ha establecido, los primeros pobladores de la Chimba no eran primitivos, sino que poseían un bagaje tecnológico adecuado para la obtención de su sustento. Lograron desarrollar muchas de las técnicas también, técnicas básicas de pesca que hasta el día de hoy se emplean. Es así como la Chimba 13 y el sector en la Chimba en general correspondería a un campamento temporal de actividades energéticas. En ella se generaron las primeras huellas de una identidad antofagastina que ha persistido en su esencia por miles de años a través de sus costumbres, que con el pasar del tiempo y la adición de nuevos componentes culturales ha creado la identidad de nuestra querida Perla del Norte.